Buenas tardes a todos otra vez. Nuevamente les doy la bienvenida. Van ingresando nuestros oyentes, por eso estamos esperando unos minutitos para terminar de ingresar a las personas que están en sala de espera y ya comenzamos con nuestra charla. Queremos ser lo más puntual posible para que nuestras expositoras tengan su tiempo, el tiempo necesario para dar la charla. Voy, voy dándoles antes de presentar a las disertantes, la metodología que nosotros usamos siempre, que realmente nos da resultado y nos ordena la presentación. Vamos a dejar los primeros 50 minutos aproximadamente a las expositoras para que expongan y luego vamos a leer las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Sí les pido que las inquietudes y las preguntas las escriban por el chat, así yo después las leo una vez finalizada la presentación. Si también quieren presentarse antes de hacer la pregunta por escrito y qué profesión tiene, también sumaría eso. Así que bueno, ahora sí, bienvenidos. Voy a presentar el webinar de hoy de la alarma a la acción, el manejo del paciente respiratorio en domicilio. Y bueno, con muchísimo honor voy a presentar a nuestras disertantes, la doctora Janina Askineyer, médica Bien. especialista, ¿eh? Perdón. No, que te... Nada. Askineyer, médica especialista en medicina interna y neumonología. Es la directora médica de la empresa ARMD de internación domiciliaria. Es broncoescopista en el Hospital Posadas. Y la licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Clara Bello, es especialista en cuidados intensivos y pediátricos, miembro de la SATI y tiene vasta experiencia en internación domiciliaria. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos y a ellas sobre todo y les doy el espacio para que hagan su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias Gracias. por la invitación. Eh, la verdad que están buenas estas charlas. Y bueno, nada. ¿Querés decir algo, Clara, antes de arrancar o arrancamos? También muchas gracias. Y por ahí lo que charlábamos un poco con Yani antes de hablar de cómo hacer la clase, era un poco ponerlos en el lugar de la persona que está siempre al lado del paciente cuidándolo y por ahí contarles mi experiencia que personal, que yo primero arranqué sabiendo con un familiar y después como kinesiólogo. Así que todos podemos aprender todo del manejo del paciente ventilado. Bueno, buenísimo. Entonces, arrancamos, ¿les parece? Bien. Eh, bueno, vamos viendo, la verdad que hay mucho para hablar de respiratorio en pacientes en internación domiciliaria. Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo básico y lo más importante y después eventualmente en otras charlas podemos seguir haciendo otras. Arrancar, bueno, todos sabemos que el traslado de los pacientes a la casa mejora la dignidad en su entorno, con su familia, digamos, más allá de que es mucho más económico para el sistema de salud la internación domiciliaria que la internación en una institución. Esto es lo que yo les decía antes, tenemos diversos tipos de complejidades, desde el paciente que tiene solo oxigenoterapia hasta pacientes con ventilación mecánica. Nosotros vamos a ir del naranja al rojo ahora en la presentación, porque son los pacientes que tienen más complicaciones, más serias y más urgencias. Esperen que se me... Ahí está. Pasamos, Clara. Por lo general, los pacientes respiratorios se suelen dividir en cuatro grupos, que está el grupo de los pacientes neuromusculares, que son los que fuimos viendo que los que más frecuentamos o los que más tenemos. Después los pacientes con patologías con tórax restrictivo, los pacientes con EPOC y los pacientes con SAOS o con obesidad,
que requieren alguna ventilación no invasiva. Bueno, cuando me dijeron de hacer la charla, dije, bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cuántos pacientes ventilados tenemos? ¿Tienen ventilación invasiva, no invasiva? Y la verdad que no hay un registro nacional unificado. Hay trabajos, sí, pero son registros aislados, institucionales. Entonces, digo, aprovecho la oportunidad que estamos todos juntos para decir que sería interesante hacer un relevamiento, a ver cuántos pacientes tenemos en internación domiciliaria, cuántos ventilados, si es invasivo, si no es invasivo. Lo dejo como posibilidad para el futuro. Sí, en Europa hay un estudio muy importante que se llama Eurovent, igual quedó viejo. El Eurovent es un relevamiento que se hizo multicéntrico entre el 2001 y el 2002, se publicó en el 2005, eh, donde, nada, muestra un panorama de lo que está pasando en Europa, que probablemente no sea lo que está pasando acá, porque, bueno, ahí incluyeron todos los pacientes con EPOC, SAOS, que tienen ventilación no invasiva y que nosotros en nuestro medio esos pacientes no tienen internación domiciliaria. Nosotros, me parece que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen ventilación invasiva. Entonces, como no hay datos, dije, bueno, a ver qué está pasando en la RMD. No sé si eso es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, pero bueno, es la experiencia que yo tengo. Esto es un corte, esto es lo que pasa al día de hoy, no es histórico. Nosotros ahora tenemos 230 pacientes. 70% son adultos y 30% son niños. Eh, y ahí, bueno, en las columnas ustedes van a ver, en la primera tenemos pacientes con asistencia respiratoria mecánica invasiva, el segundo grupo de columnas son pacientes traqueostomizados y la tercera son pacientes con ventilación no invasiva. Fíjense cómo predominan los pacientes con ventilación invasiva, obviamente mucho más los adultos que los niños. Tenemos más niños traqueostomizados sin ventilar y muy poquitos pacientes con VNI. Son pacientes menos complejos y probablemente no tengan internación domiciliaria. Las patologías son más o menos las mismas que nos dice el Eurovet. Digamos, la mayoría son pacientes neuromusculares, en adultos es ELA, en niños es Duchenne. En este relevamiento, nosotros tenemos varios chiquitos genéticos y eso me tiró para arriba los síndromes genéticos, pero la segunda causa más frecuente son las deformidades de la caja torácica por distintas causas, escoliosis, los pacientes crónicos que se van torciendo, los ECNE. Así que bueno, esa es más o menos la experiencia nuestra en pacientes ventilados con internación domiciliaria. Ahora, ¿qué necesito para decidir, bueno, este paciente se va al domicilio? Tiene que tener eh, eh, tres, digamos, tres pilares. Hay tres pilares que no nos podemos olvidar. Por un lado, el paciente tiene que estar clínicamente estable. Si no está clínicamente estable, no puede ir al domicilio. Tiene que tener una infraestructura adecuada, o sea, tiene que tener luz, tiene que tener una casa donde se pueda circular alrededor de la cama, donde entre la silla de ruedas. Es muy importante que le pidan a los pacientes que hagan el trámite de electrodependencia, porque los respiradores tienen batería pero duran poquito, y después que tenga una familia continente. Si no se cumplen estas premisas, el paciente no puede ir a la casa. Si se cumple, bueno, lo mandamos al domicilio. Eh, Eh, y bueno, por lo general, hay a la hora de decidir quién necesita más soporte y quién necesita menos, está dividido en tres grupos. El que requiere un soporte nocturno, que es el que solo lo usa 8 horas para dormir, que sería un paciente SAOS o EPOC, que por lo general son los pacientes que decía Yani que no se terminan de decir que tienen internación domiciliaria. Esos equipos por lo general no tienen una batería, simplemente están conectados a electricidad y nada más, y si se corta la luz no tienen ese soporte y no tienen riesgo de vida. Después, en cambio, están los que tienen soporte parcial, que por ahí sí lo requieren entre 8 y 16 horas, que por lo general son las patologías neuromusculares que están progresando, o por ejemplo un ECNE que no se lo usa para la siesta de la noche, para algo de reclutamiento pulmonar. Y después sí están los que tienen soporte vital,
que la bibliografía dice que tienen que tener 2 equipos. La realidad es que yo en Argentina nunca había alguien que tenga 2 respiradores, pero que sí tenga una batería externa y esto que esté avisado que tiene, es electrodependiente y que le puedan llegar a mandar o gestionar un grupo electrógeno. Que todos puedan llegar a tener acceso a la Y electricidad. es muy importante que en estos pacientes que son absolutamente dependientes del respirador y tienen soporte vital, en todos, pero en estos particularmente, que el número de teléfono del proveedor del equipo esté Sí, pegado al equipo. Entonces, rápidamente, si el equipo falla, se puede llamar para que lo reemplacen. sí. Eh, bueno, y un poco cómo planteamos nosotros una habitación o qué debería de tener o cómo debería estar organizada una habitación de un paciente que va a llegar a su casa después de estar en una terapia intensiva o que requirió ventilación mecánica. Siempre, bueno, por lo general está la cama con el colchón antiescaras, siempre sugerimos que esté el respirador y el aspirador que va conectado a la electricidad próxima al paciente y que siempre esté enchufado el otro aspirador a batería, porque el paciente que requiere de aspiraciones continuas, por más de que no haya electricidad, va a seguir necesitando aspirarse. Y después que esté el oxígeno, como lo podemos ver ahí, con el ambú cerca del paciente, no que esté en otra habitación desarmado y sin saber si tiene todas las partes. Después otra parte que nos parecía fundamental es que el alcohol en gel esté disponible y a mano y a la vista, no guardado en algún lugar, y bueno, que haya un lugar para el cuidador y que también haya, que esté el monitoreo, que acá no lo pusimos en la imagen, pero que esté en el monitoreo. Y siempre nosotros Sí, sugerimos tener en algún lado que todos sepan dónde está el kit de emergencia, dónde está una tubuladura de repuesto, dónde está un circuito de aspiración por las dudas si se llega a romper, dónde hay una cánula, dónde están los distintos elementos para poder tener acceso ante cualquier eventualidad. sí, digamos, nos pasa muy frecuentemente, el tubo de oxígeno es un armatoste. Entonces la gente lo mete en el placar, lo deja en el patio o en el lavadero. No, el tubo de oxígeno tiene que estar al lado de la cama y el AMU tiene que estar colgado. Idealmente, si se puede circular alrededor de la cama, es mucho mejor, ¿no? Para poder tener acceso de los dos lados. Disculpa, Clara, seguimos. No, está perfecto. Acá justo era un paciente que compartimos con Jenny que se iba de alta y tenía todo armado muy prolijamente como nos gusta, el respirador, la humidificación activa, el monitoreo, el aspirador que usa él, el que usa para conectado a la electricidad es el de arriba y el de abajo, el que es con batería por cualquier eventualidad o por si sale en algún lado, por tenerlo y abajo los insumos de repuesto por cualquier cosa. Bueno, esto lo agregamos por mi culpa, porque una cosa que veo muy frecuentemente o que nos pasa, que nos llaman a la 1 de la mañana diciendo el tubo de oxígeno no tiene más. Y la verdad que parece una verdad de perogrullo, pero nos pasa habitualmente que la gente no sabe usar los manómetros. El manómetro, digamos, el tubo de oxígeno tiene una perilla para el manómetro y un flumíter. Entonces, la perilla del manómetro, que es lo que le va a dar el paso al gas hacia el flumíter, abre en sentido antihorario. Es contraintuitivo, entonces esto genera a veces algún problema y cierra obviamente al revés. Cuando lo cierro el tubo de oxígeno, es importante purgar el aire que quedó entre el flumíter y la guía, ¿no? La T63. Bueno, entonces, bueno, admitir. Eh, bueno, nosotros vamos a ventilar un paciente. ¿Cómo lo ventilamos? La interfase, así le decimos a eh, cómo está conectado el paciente al respirador. Las interfaces pueden ser invasivas o no invasivas. Y en internación domiciliaria, la interfaz invasiva siempre va a ser una traqueotomía. No tenemos pacientes intubados en domicilio. Y la pasamos. La no invasiva, bueno, son las máscaras de ventilación no invasiva. Hay muchos tipos, tienen distintos apoyos. eh, yo acá puse la paciente de arriba a la izquierda de la pantalla es una CAFO. La verdad que yo no tengo mucha experiencia, tuve un solo pacientito que tiene estenosis traqueal esperando la dilatación que estaba con CAFO, pero yo creo que por ahí esto lo vamos a ver en el futuro un poquito más. Eh, con las máscaras vamos a hablar brevemente de las dos complicaciones más frecuentes son que fuguen, no esté bien adaptada a la cara, o úlceras por presión en los puntos de apoyo. ¿Cómo se resuelve esto?
cambiando las interfaces. Puede ser una de día de nasal, una de noche oronasal, eh, y, digamos, es muy particular. Digamos, cada paciente tendría que tener su máscara adaptada a su cara. Y arriba, a la derecha, hay un paciente con una pieza bucal, que de eso Clara tiene por ahí un poquito más de experiencia. No, con referencia a la pieza bucal, nosotros lo usamos mucho después de kinesiología para por ahí reclutarlos o ayudarlos con la tos. Entonces, por ahí, algún paciente que se está empezando a desvincular o que empieza a tolerar algo de estar sin el respirador, pero bueno, por ahí o se va quedando sin voz, se va apagando la voz o por ahí para ayudarlo a toser. Entonces, por ahí le pedimos que utilice la pieza bucal. Y algo que a mí sí me gustaría aclarar, que muchas de estas máscaras son monorama con whisper. Y me ha pasado de llegar y que estén todos el whisper es por donde va a fugar el aire, que esté todo tapado con cinta el whisper, y claramente el paciente ahí nunca lo va a tolerar y hasta sí conlleva un riesgo. Muchas de estas son nasales, entonces no pasa nada, pero las que son total face o oronasales, bueno, ya tiene sus riesgos. Entonces, que uno pueda conocer la máscara que va a usar el paciente. Sí, sí, nos ha pasado que el whisper tapado con cinta y el paciente ahí respira su propio dióxido de carbono. Sí, sí, Como si es sí. peligroso. Bueno, si hablamos de la ventilación invasiva, bueno, tenemos que hablar de traqueotomía. En la figura que ven ahí tenemos la relación de la cánula, ¿sí? Con la tráquea, el balón inflado, la vía aérea distal protegida por este balón que está separado de la vía aérea proximal. Ustedes fíjense por arriba del baloncito, el paciente no tiene manejo de secreciones, se va a llevar, se va a llenar de secreciones permanentemente. Si el balón si no está inflado, eso va a la vía aérea inferior y, digamos, con todo el riesgo de infecciones que puede producir. Acá en la otra imagen es la anatomía de una cánula que más o menos la conocen. Lo único que les puedo decir acá, pasemos a la siguiente, a ver. Ahí está. Hay distintos tipos de cánula, con balón, sin balón, con puerto subglótico, la imagen que tenemos arriba a la derecha, fíjense que arriba del balón tiene un agujerito y tiene dos mangueras. Una es el testigo, que tiene una válvula unidireccional, eso es importante cuando ponen la jeringa a apretar, porque si no el aire no entra, y la otra eh, permite aspirar lo que está por arriba del balón. Y si se fijan arriba del baloncito, hay un agujerito en la cánula. No sé ahí si lo llegan a ver. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, el tema, bueno, acá yo estoy de los dos Bien. lados del mostrador, digamos, veo los pacientes y veo las complicaciones, después como broncoscopista. La mucosa de la tráquea tiene, digamos, la circulación, la vasculatura tiene una presión más o menos de 30 centímetros de agua. Si el balón excede esa presión, se va produciendo isquemia progresiva. Si llega a 50, se detiene la circulación sanguínea en ese lugar y el daño es muy rápido. Entonces, ¿qué nos pasa con los pacientes que tenemos crónicamente con su vía aérea intervenida? Que la tráquea se va lastimando. Hay tres grandes cosas que pueden pasar. Por un lado, malasia. ¿Qué es malasia? La tráquea se pone fofa, ¿sí? Pierde la estructura cartilaginosa que tiene y se pone fofa. Entonces, a veces nos pasa que inflas el manguito, nunca levanta presión porque la tráquea es muy complaciente. En ese caso, bueno, después habrá ver, se pone una cánula más corta, que el balón quede más arriba, una cánula más larga, que quede más abajo. Después, otra cosa que puede pasar es que estos pacientes cicatrizan mal, como una especie de queloide, pero esto entre muchísimas comillas. Entonces, como digamos, un círculo concéntrico, a medida que el tejido va creciendo, se achica el lugar de la tráquea, eso se llama estenosis traqueal, hay que dilatarlo. Y si no, la tráquea también puede lastimar y se forma un tejido inflamatorio, que es tejido de granulación, que a veces se mete por el extremo distal de la cánula y la tapa. Eso hay que removerlo. Bueno, Más. entonces es súper importante medir la presión del CUF. ¿Querés Em, contarlo vos? Dale, ahí lo cuento. Nosotros por lo general está la teoría de ir inflándolo con la jeringa y tocándolo. Y eso está mal. Es un concepto donde uno lo tiene que empezar a correr y empezar a usar las formas de medirlo correctamente. Una es con el manómetro,
donde uno tiene que saber la sigla, por lo general es o entre 25 y 30 milímetros de mercurio o entre 18 y 22 centímetros de agua. Uno tendría que saber qué está midiendo el manómetro. Y después la otra opción más casera, donde en los hospitales tenemos acceso, en los domicilios por ahí no tanto, pero con un manómetro y una llave de 3 vías, donde uno lo abre, lo puede inflar o lo puede cerrar para poder medir la presión. Y el otro es algo que me comentaba Jan y que lo están empezando a usar de Acafil, que lo van usando para medir y que es descartable. Em, yo la realidad es que con los que más experiencia tengo es con la llave de 3 vías o con el manómetro y siempre sugerimos medirlo por lo menos 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche, que se pueda controlar el balón y que esté en donde tiene que estar. Porque si no después nos pasa eso que decía Yani, es una complicación. Pasás de una cánula 8 a una 9 a una XL y empezás a hacer malabares con las cánulas para ver cómo seguir ventilándolo y que no le fue todo periostoma o las granulomos o los granulomas o bueno, etcétera. Sí. Entonces ya vimos el riesgo de tenerlo inflado de forma insuficiente o tenerlo masivamente inflado. O sea, más, no siempre más es mejor. Eh, entonces, tenemos esta interfase. ¿Qué pasa? El paciente está ventilando por la cánula que está en el cuello y hace digamos, evita la vía aérea superior. La vía aérea superior tiene una función que es filtrar, calentar y humidificar el aire que ingresa a la vía aérea. Como perdimos esta función, es muy importante humedecer y calentar el aire, porque si no se puede hacer, es una cascada trágica, ¿no? El aire entra frío, se pierde calor, se daña el epitelio, las cilias, que son los pelitos que tienen las células de la mucosa bronquial que empujan el moco hacia arriba, se dañan, ese aclaramiento del moco se detiene y además el moco se seca, entonces el paciente se impacta todo, se forman atelectasias, se tapan las cánulas, que es algo que pasa frecuentemente, que se tapizan y se tapan. Eh, Así que es súper importante humidificar. ¿Cómo vamos a humidificar? Hay dos formas de humidificar, digamos. El sistema puede ser activo o pasivo. En general, en pacientes adultos, después Clara tiene más experiencia en niños, nosotros usamos humidificación pasiva. La humidificación pasiva usamos algo que se llama intercambiadores de calor y humedad, que son estos filtros que se llaman HME. Hay muchos tipos de filtros. En la siguiente creo que tengo una foto donde se ve los distintos tipos de filtros. Digamos, ¿qué tienen estos filtros? Hay filtros que son de papel, es un papel todo enrollado y arrugadito. Y esta membrana tiene sales de calcio de litio que atrapan la humedad del aire exhalado, entonces cuando el aire entra, toma la humedad que quedó en el filtro. Y si no, están las famosas esponjitas. Esto sirve para pacientes ventilados o para pacientes traqueostomizados no ventilados. Lo que vemos arriba a la izquierda es un filtro, nosotros le decimos tipo traqueolite porque es marca, es como es Coca-Cola, no sé, que son para pacientes traqueostomizados y no ventilados. Estos filtros, la verdad que no molestan en adultos, no aumentan significativamente la resistencia ni el espacio muerto, siempre y cuando estemos atentos a que no estén empapados o llenos de moco, ¿no? Si no hay que cambiarlos. Sí, en cambio en pediatría, por ejemplo, sí genera un espacio muerto, entonces por ahí preferimos usar la humidificación activa en vez de los filtros. ¿Por qué? Porque por lo general tienen 50 mililitros de espacio muerto y un paciente que pesa 5 kilos, 50 mililitros es bastante o un montón. Mismo para los que están traqueotomizados con traqueonte, siempre nos cuesta bastante conseguir los filtros de neonatos o lactantes, pero bueno, nada. Y después, sí, la humidificación activa, que Es es lo que hay. otra forma de generar lo mismo, generar humedad, es que va a ir del respirador a una carcasa, donde esa carcasa va a tener abajo un calentador y después de ahí va a llegar el aire calentado y húmedo hacia el paciente. ¿Qué es importante de esto? Controlar la temperatura. Por lo general, el ambiente hospitalario te dice la temperatura, pero en los domicilios no. Te dice P1, P2, P3 y uno nunca sabe qué temperatura le está llegando al paciente. Uno tendría que pensar una temperatura cercana a 37 grados, que es la que está cercana a la carina, pero como te muestra el calentador es P1, P2, P3. Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos
es que ver la tubuladura que tenga gotitas, pero que no esté excesivamente llena de agua. ¿Por qué? Porque ese agua después le puede llegar a la vía aérea, después se aspira en ese agua y termina también molestándole al paciente. Y en cambio, cuando no hay ninguna gotita ni nada, es que está muy seco y no termina generando humedad. Y también va a ir muy de la mano a la condensación con la temperatura ambiente. Si hace mucho frío y está muy caliente, se va a condensar un montón de agua y le va a terminar incomodando al paciente y le puede generar asincronías bueno, nada, que esté inconfortable. Y después otra cosa que me gustaría aclarar es que estas tubuladoras tienen trampas de aguas. Entonces está bueno ver que esa trampa de agua la vaciemos todos La los trampa días. de agua es un Claro, vasito que está en la tubuladura, ¿no? claro, acá no es la Perdón, fotito, no la está, aclaración. está en la próxima, acá. Acá se ve, tiene unos vasitos donde cae el agua y ese agua se vacía, se tira y se vuelve a poner. Y siempre, a Bien, diferencia del filtro, tiene que estar para abajo, porque si no todo ese agua le va a ir al paciente y le va a costar respirar porque le está entrando agua en vez de aire. Y acá lo podemos sí. ver del Nosotros respirador. tratamos siempre de que el humidificador quede abajo del respirador, Sí. porque si no Acá también se del moja el paciente, respirador. del paciente al calentador al paciente y vuelve. Así que bueno, nada, eso, para mostrarles que el mundo pediátrico. Sí, y atención que queman. Ah, eso, por eso iba con Sí. eso, con la temperatura, saber qué puede quemar. Si está muy caliente, nosotros siempre recomendamos el intermedio, P4, P5, P3, que sabemos que vamos a estar cuidando la vía aérea, no pasarse a P8 o P9 porque puede llegar a quemar la vía aérea. Bueno, entonces ya hablamos de las interfaces, hablamos de la humidificación, ahora vamos a la madre del borrego, digamos, al cerebro de este sistema, que es el respirador. Los respiradores, los que vamos a nombrar ahora son los respiradores de soporte vital. Habíamos dicho que eran respiradores más sencillos, que tienen baterías, o no tienen batería, o tienen batería que dura poco. Estos respiradores están preparados para funcionar 24/7, 365 días. Yo ahí puse los respiradores. ¿Me ayudás a señalarlo? ¿Vos podés con la flechita señalarlos? ¿Se ve la flecha ahí o no? Si no, les digo. A ver, ¿se ve? Sí, listo. Y yo en el teléfono no. Bueno, entonces, el que vemos arriba en el medio es un Puritan Bennett 560, es un respirador sencillo, podemos decir viejo si los comparamos con los respiradores nuevos con microprocesadores, pero no falla. A mí me encanta el Puritan Bennett. Es como un Falcon. Ustedes ven que tiene dos agujeros, uno de cada lado. Lo puedes poner con una sola rama o con dos ramas. Esto lo puedes armar de distinta manera. A la derecha tienen un Trilogy Evo. Esos, la verdad que los están sacando del mercado. Es muy difícil conseguir repuestos para estos respiradores. Y si fallan, no tenemos reemplazo. Abajo del Evo tenemos un Luisa. Estos Lowenstein, Luisa, son, digamos, están tratando de introducir Refiflow, que es uno de los proveedores más importantes, está tratando de cambiar todos los PB por los Luisa. Todavía no tenemos experiencia y como es soporte vital, como que asusta una cosa nueva. Tuvimos alguna experiencia no muy agradable con los Luisa, pero bueno, los vamos a seguir probando. Abajo tenemos, es un Stellar. El Stellar no es un respirador de soporte vital, pero muchos pacientes lo tienen, por eso lo puse, y además porque tiene el filtro ahí, con que parecen orejitas, anteojitos. En el medio tenemos un Astral, puede ser el 100 o 150. Bueno, esos son los respiradores que más vemos. Clara, vos no sé si tenés ahí algún otro. No, nosotros por lo general en pediatría nos gusta, por decir de una forma, el Astral, pero porque te permite un paciente de 5 kilos. Entonces podés poner monitoreo con pacientes de 5 kilos. En cambio, con el Puritan, lo mínimo que te deja para setear de BT, de volumen, es 100 mililitros. Entonces ya no nos sirve. Nunca podemos poner las alarmas. Por eso preferimos el Astral que nos deja poner el volumen mínimo. Básicamente por eso. Eh, Bien. Bueno, y después hay algunos accesorios que tenemos que tener en cuenta con respecto a los respiradores. Eh, Bien, abajo y a la derecha un pituto blanco, ese es el conector de oxígeno. El respirador, o atrás o al costado, el Luisa
y el Trilo si lo tienen al costado, el PB y el Astra lo tienen atrás, tiene un pin hembra donde se va este pitutito blanco. Y ahí es donde se conecta el oxígeno. Es muy importante que no desaparezca el pitutito y estar seguro de que cuando traigan el respirador lo tengan, porque suele perderse también. Y después, nada, como anecdótico, bueno, no sé si es tan anecdótico. No, de línea de presión, línea de flujo no vamos a hablar. Eventualmente eso lo decimos más adelante, ¿te parece? Dale. Eh, Bueno, y los respiradores tienen filtros. Más allá de que vimos los filtros humidificadores, tiene un filtro interno, que eso el proveedor, cada tantas horas de uso, tiene que hacer un mantenimiento y lo limpia. Y después tiene un filtro que es como una esponjita, que puede estar atrás o al costado, es muy fácil de sacar. Eso idealmente una vez por semana se sacude, se saca el polvo y cada tanto hay que cambiarlo si se ponen muy negros. Fíjense que el Astral es redondito el filtro, está ahí a la derecha. Sí. Y el Puritan Bennett es una esponjita cuadrada, muy sencilla. Y fíjense el Stellar, como el filtro tiene forma de anteojito. Cada respirador tiene sus particularidades. Bueno, entonces, ya vimos el respirador. ¿Cuáles son los componentes de nuestro sistema? Tenemos el respirador, tenemos las tubuladuras, que como hemos dicho, pueden ser doble rama, simple rama, después podemos hablar de respiradores otro día, y un sistema de humidificación que puede ser activo o pasivo y puede tener o no la conexión al oxígeno. Seguimos. Cada respirador es distinto, pero todos funcionan más o menos igual. ¿Sí? Todos los respiradores tienen tres paneles. Un panel de programación al que solo debería acceder el médico kinesiólogo que está atendiendo al paciente y que se bloquea una vez que se retira el médico kinesiólogo. Tiene un panel de alarmas y tiene un panel de monitoreo. El que nos interesa en el domicilio para enfermerías, cuidadores familiares es el panel de alarmas, ¿verdad? Eh, la verdad que hay pocos respiradores. Hoy en día la información está muy disponible. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un paciente con X respirador, hay que asesorarse. Hay que buscar un videito en YouTube, miro todos los botones, cómo se prenden, cómo se apagan, cómo se pausa. Yo acá les puse un ejemplo de, digamos, cómo se pausa y son todos más o menos lo mismo, ¿no? Aprieto el botón un poquito más largo, un poquito más corto, pero es muy importante conocer el respirador. Bueno, ¿querés agregar algo de acá, Clark? No, eso, repetir un poco lo mismo, que es importante tratar de conocer y saber dónde va cada cosa y qué es lo que está diciendo el respirador cuando suena o cuando dice algo. Pero eso después lo volvemos a aclarar más adelante. Después un poco que siempre está la duda, cada cuánto se cambian las cosas. Un poco eh, por ejemplo, los filtros que van atrás, cercas al respirador, es según el fabricante. Por ejemplo, el del Astral, el que va interno, te dice cada 6 meses. Y eso cada respirador tiene su indicación. Después la tubuladura, nosotros recomendamos una vez por mes que se cambie, pero siempre antes de cambiar la tubuladura o lo que sea, ver si tienen repuesto. ¿Por qué? Porque uno lo puede cambiar algo programado y está bien que se cambie, pero si no tenés repuesto, si uno no tiene repuesto, se puede, perdón, ¿eh? Sí, si no está sana o no tenés No, plan si ya B. tenés un problema que está pinchado, lo que sea, y no lo podés cambiar, no tenés cómo resolver el problema. Entonces, siempre asegurarse de tener repuesto. Después, por ejemplo, los circuitos de aspiración cerrada, también se aconseja una vez por semana cambiarse. Los humidificadores que hablaba, la humidificación pasiva, cada 48 horas. Y después, en cambio, las de humidificación activa se recomienda también mensual, cuando cambiamos toda la tubuladura. Lo que sí se puede ver en los humidificadores es que en el calentador, cuando tiene el agua, a veces ese agua se pone turbia. Entonces ahí sí, tirar ese agua, cambiar el agua o cambiar el calentador. Y el agua que va al humidificador activo tiene esa agua destilada, porque nos pasó también que usan solución fisiológica y después hay tapones de sal que son insalvables. Sí. Bien. Después, otra cosa que sí nos gustaría hacer y que seamos bastante prolijos es limpiarles la boca, hacer el higiene de la boca a estos pacientes.
muchas veces uno llega y está todo perfecto, pero después la boca está llena de saliva, moco, lo que sea, y todo eso se va filtrando para la vía aérea y después uno se pregunta por qué uno en paciente tiene neumonías a repetición o qué es lo que le pasa, y muchas veces va de la mano, no digo que sea la causa estricta, pero si una boca está sucia, todo eso se va a ir filtrando a la vía aérea porque el paciente no la protege. Entonces todo eso se va a ir filtrando al pulmón y va a terminar teniendo neumonías. Después está Yo cuando recomendado voy, perdón, cuando voy a un domicilio, yo me doy cuenta si el paciente está bien cuidado cuando le miro la boca, es tremendo la boca, sí. la boca. La boca y Y el se puede, estoma, ¿cómo está acá? sí, hay colutorios con clorexidina, que hay placaut y hay colgate, que eso es lo ideal, ¿no? Para limpiarle la boca. No Sí. te interrumpo más. No, no, está bien. Después la cabecera entre 35 y 45 grados, por lo general para dormir, porque después estos pacientes seguramente estén en una silla de ruedas y estén bien posicionados, pero por lo menos para dormir que tengan una inclinación que no estén a 0 grados para poder prevenir las neumonías. Después el control del balón, que era lo que habíamos dicho, tratar de hacerlo 3 veces por día, y que el circuito esté entero. Cuando ya empiezan a estar abollados, viejos, y eso cambiarlo. Los insumos llegan por lo general o por lo menos un circuito, las tubuladuras se pueden cambiar. Entonces hacer Y si una no se constante pide. rutina de cambiar todo. Mm. Y un poco ahora sí, cómo vamos resolviendo distintas situaciones en los domicilios. El paciente traqueotomizado, por lo general, nosotros recomendamos que los tomas se haga la higiene una vez por día con una solución estéril. Que eso esté limpio y seco, que no quede todo húmedo, porque si el paciente babea, quede húmedo todo el día, porque eso también es otra zona de infección y otra zona donde se va enrojeciendo y lastimando toda la tráquea y después uno se va complicando con qué después tipos de apoyo tiene que poner para que no se siga lastimando, no se escare ahí. Entonces siempre sugerimos que esté seco, que esté limpio, que el collarín esté firme, no que esté patironeado para un lado y ajustado para el otro, que esté alineado en la vía aérea. Después hay algunas cánulas que vienen con la posibilidad de una endocánula, que está la cánula y adentro está la endocánula donde uno la puede retirar para limpiar y volver a poner. En el que no está ventilado no pasa nada, uno la saca, la limpia se recomienda 1 litro de agua con 3 mililitros de detergente enzimático. Muchas veces en la casa eso no se hace tan así, pero sí por lo menos que esté limpiarla y se vuelve a poner. Y después, bueno, volver a decirlo del control de balón. Y acá vemos un paciente pediátrico donde algo que siempre le decimos, sobre todo en los pediátricos, es que el collarín esté firme. Si el collarín baila y tiene una cánula número 3 que el largo es así, se va a decanular muy fácil. Entonces, que el collarín siempre esté, que podamos pasar un dedo justito entre el collarín y el cuello. Acá Sí, puse y que algunos ejemplos. el extremo proximal de la cánula, perdón, Sí, esté en el medio, porque muchas veces sí. tira, digamos, está la tubuladura y está tironeada hacia un costado y eso lastima los tomas, se forman granulomas, hace pared. Bueno, Acá puse perdón. algunos ejemplos de algunos granulomas, donde después complica un montón el manejo mismo para el cambio de cánula, sangra todo, y bueno, nada, termina complicándose un poquito más cuando hay algunas cosas que se pueden evitar y otras que no, pero uno siendo prolijo mejora algunas cosas. Después, algo que Otra vamos, cosa es, perdón, a que por sí, ahí me olvidé de decir cuando hablábamos de, de las cánulas de traqueotomía en adultos, siempre y cuando no haya intercurrencias, ¿no? Se cambian más o menos cada 2 meses. sí. Eso sí, aunque la cánula esté bien, vamos, se debe cambiar. En niños es mucho más frecuente, pero se Sí. cambia toda la semana, En niños se lava. por lo general se cambia una vez por semana, pero porque el diámetro es más chico, entonces cualquier moco o lo que sea puede tapizar la cánula, pero lo que sí hacemos es limpiarlas. Como se limpia la endocánula, limpiar la cánula y volver a usarla. Se guarda, se deja estéril, seca y se vuelve a usar. Y después algo que por ahí entre todos podemos sumar a la hora de cuidar a un paciente es la terapia de higiene bronquial. ¿Cómo se hace? Por un lado la humidificación, porque si no está humidificado, las secreciones van a estar secas y se va a tapar y no las vamos a poder sacar. Después la aspiración de secreciones y cómo ayudar a un paciente para que pueda toser o tener una tos efectiva. Y algo que sí nos gustaría aclarar con Jani, que lo hablamos bastante, es cómo se hace la técnica de aspirar las secreciones. Primero y principal, que el equipo funcione, que aspire. Si no funciona, lo arreglo, lo ajusto,
hago lo que sea necesario, pero que Pido el aspire. cambio, sí. Sí, que el vaso haga el vacío que tiene que hacer, que esté todo bien conectado, pero si no aspira, no vamos a poder resolver nada. Se recomienda entre 8 y 120 milímetros de mercurio. Muchas veces tiene una perillita atrás. Yo siempre les digo que la pongan al máximo y que aspire, que sea efectivo una vez que yo voy a entrar a la vía aérea, que aspire. Y después hay dos técnicas, una con circuito de aspiración cerrada, que es esta que podemos ver en la derecha, y otra con circuito de aspiración abierta. Por lo general, el paciente que está solo traqueotomizado y no está ventilado, usamos más sí, aspiración abierta. Y por lo general, el paciente que está ventilado, se usa más circuito de aspiración cerrada. ¿Qué tienen de diferencia? Nada, que la abierta no tiene ninguna como vaina que cubre la sonda, entonces tenemos que tratar de ser lo más limpios posibles. No se usa guante estéril en la casa, pero sí usar dos manoplas, una que sea como que mantenga la técnica de mano limpia y mano sucia. Y en cambio, con el circuito de aspiración cerrada, se puede poner manoplas o con alcohol en gel y aspirar. Acá siempre está la duda de hasta dónde uno debería entrar con la sonda. No entro Ay, hasta eso es sentir súper un, importante. sí, Súper, no entro súper, hasta súper, que sentir más un no es tope mejor. ni nada. Está la cánula. Bueno, uno sabe que 2 o 3 centímetros por debajo, el paciente seguramente empiece a toser. Entro sin aspirar y salgo aspirando. No entro a encontrarme con un tope, a aspirar y sacar, sino entro suavemente, la sonda va a pasar, no se va a chocar con nada, entonces entro con cuidado, sabiendo que si él va a empezar a toser o lo que sea, puedo llegar a lastimar la vía aérea y una vez que estoy saliendo, empiezo a apretar para aspirar. No entro a chocarme con algo y que sangre, porque no es necesario. Entonces, un poco acá, lo que decíamos es, bueno, lavo las manos, mano limpia, me pongo los guantes si es necesario o no, prendo el equipo, me fijo que funcione. En adultos está más estandarizado, que es entre 10 y 15 centímetros. En pediatría no, es 2 o 3 centímetros por debajo de donde termina la cánula. Y cuando una vez que entro aspirando, retiro y no tardo más de 10 segundos. No me quedo 7 horas ahí aspirando, porque el paciente son esas 7 horas que no puede respirar, que está tosiendo y que no está cómodo. Una vez que salgo, lo dejo al paciente respirar, que recupere su color, que vuelva a estar bien y después vuelvo a entrar si es necesario, ¿no? Entro, porque el paciente muchas veces no lo va a tolerar. Eh, y Sí, acá perdón, sí, súper sí, importante, entonces, perdón, dos cosas. obvio. Entro, no entro aspirando. Dentro de la cánula no estoy aspirando. Una vez que llego a donde quiero llegar, que no es al fondo de la cánula, el paciente empieza a toser, idealmente, cuando empieza a toser, voy retirando. Cuando retiro aspirando, eso le roba fracción inspirada de oxígeno al paciente. Entonces no puede ser eterna la aspiración. Por eso Clara les decía lo de los 10 segundos. Y después el paciente se tiene que recuperar. Y la aspiración no es reglada, no es a cada rato la aspiración. Eh, la aspiración tiene que ser eventual, no tiene que ser, digamos, lo más frecuente, ¿no? Cada 8, cada 6, de ninguna Con Jenny manera. hablábamos que hay pacientes que te lo piden un montón y hay pacientes que no lo quieren nunca. Bueno, si algún cuidador o enfermero o kinesiólogo los anima, que lo oculte primero a ver si requiere de verdad. No entro por entrar a ver con qué me encuentro, como ser criteriosos a la hora de uno entrar a aspirarlo. ¿Sí? Y Y nos después, pasa, a mí me pasa muy frecuentemente que los pacientes tienen estrías sanguinolentas o hemoptisis franca, y la mayoría de las veces esto está relacionado al trauma que produce la sonda en la vía aérea distal. sí. Y después algo que sí veíamos charlando entre las dos, que nos pasa un montón, es que por ahí el que tiene aspiración abierta, que es con la sondita, bueno, primero le aspiro la boca, si es necesario la nariz, y después entro la tráquea. No, que sea primero la vía aérea artificial y después la boca, la nariz, lo que quieras, pero primero siempre la cánula y después todo el resto. Después sí volvemos a repetir lo de una mano que sea limpia, que solo agarre la sonda con la que voy a aspirar, y con mi mano no hábil que toque la BT-63, que toque el equipo, que toque cualquier cosa, pero sí mi mano que va a entrar a aspirar, que solo se quede limpia para introducir la sonda. ¿Sí? Y En el ambiente otro, domiciliario no necesitamos guantes estériles para no, aspirar al paciente.
No, por eso con manopla común. Solo en el hospital es con guante estéril. Y después otra pregunta que se hace bastante frecuente, sobre todo en pediatría, si se instila de rutina un paciente. La respuesta es no. No se instila ni de rutina ni de nada. No es necesario instilar a los pacientes. Para algo está la humidificación. Para eso está la humidificación, para que estén fluidos las secreciones y no estar instilando todo el tiempo. Y después, algo que también me gustaría hablar, que la mayoría de los pacientes que había nombrado Chani, que era, creo que era el 48%, si no me equivoco, eran los pacientes neuromusculares. Y la mayoría de estos pacientes lo que van a tener es una tos inefectiva. Entonces, si uno no tiene la capacidad de toser, no tiene la capacidad de movilizar las secreciones y se van acumulando y el riesgo de tener neumonía o que desature es bastante más alto. Entonces, la tos en estos pacientes es bastante importante y primero vamos a hablar por ahí un poco de la fisiología de la tos. Uno, para que entre el aire, necesita de la musculatura del diafragma. Y si tiene un diafragma débil, el aire que uno requeriría que entre, no, en vez de entrar, no sé, 8 mililitros kilo, te va a entrar 3 mililitros kilo. Y uno cuando tose, se sabe que hasta entra, casi puede duplicar a la capacidad pulmonar que tiene, y en estos pacientes no suele ser así. Entonces, primero a la hora de entrar de que entre el aire, no lo pueden hacer. Después, si están traqueotomizados, el cierre glótico no lo van a tener porque está la traqueostomía. Y después, a la hora de poder hacer una tos efectiva, uno por lo general usa los abdominales. Si tengo debilidad muscular, los abdominales no los tengo o los tengo inefectivos. Entonces, para poder hacer una tos necesito que entre el aire, fuerza muscular y el sello de la válvula para poder hacer la compresión. Y como casi ninguna de esas tres cosas las tengo, lo que yo más uso es el ambú para poder trabajarlos. El ambú, para que conozcan primero las partes, vamos a tener una bolsa. ¿Se ve el mouse ahí o no? Sí. Sí, vamos a tener una bolsa de reservorio donde va a ir conectada al oxígeno, que para trabajarlos, para hacerlos toser, no es necesario que se conecte al oxígeno. Simplemente bolseando, apretando la bolsa, eso le va a dar volumen de aire y se lo voy a poder dar al paciente. Vamos a tener una válvula unidireccional y un conector. El conector, si está traqueotomizado, el paciente lo conecto a la tráqueo. Si no está traqueotomizado, puedo usar la máscara y la puedo captar de acá y ayudarlo a que pueda toser. De todas Acá, formas, en la bolsa, donde tenemos la bolsa colgada en el tubo de oxígeno, lo vimos cuando armábamos la unidad de paciente, aunque el paciente esté traqueostomizado, tiene que tener la máscara. Ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Perdón, no, sigamos. está perfecto. Acá armamos un video de cómo armarlo, porque nos ha pasado las dos de llegar a un domicilio y ver la caja cerrada del ambú, entonces no nos parecía de más mostrar cuáles son las partes. La primera El parte ambú era es el salvavidas, es sí, fundamental. eh, acá lo que te muestra es el conector universal y ahora cómo le conecto la válvula de PIP, que muchas veces no saben cómo va o no la tienen. Entonces ahí le ponen eso para que pueda sellar. Tiene que estar sellado y tiene que estar firme. Uno lo tiene que poder mover y que no se desarme, porque en una emergencia lo necesito armado, no lo necesito, no tengo que ponerme a armarlo en la emergencia. Y ahí le pone la válvula de PIP y después de ahí ya lo conecto al paciente con la La máscara válvula de o PIP lo que con el conector. permite es que en la exhalación mantenga una presión positiva para, ¿no? Sí, Para reclutar. Sí, perdón. Bueno, no, está cada vez que te perfecto. interrumpo digo perdón, voy a dejar de decir perdón. No. Y bueno, ahora yendo por ahí un poco a las técnicas que más se usan en kinesiología en estos pacientes, una que por ahí la escucharon nombrar es el air stacking. ¿Qué significa eso? Apilación de aire. Entonces uno le va a sellar la máscara acá o por la tráqueo y le va a pedir que tome, por ejemplo, toma, entonces el aire, el pulmón se va a empezar a llenar, 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 y una vez que está bien lleno el pulmón, lo voy a facilitar con las manos o como sea, en el tórax y en la panza para que pueda toser y empezar a movilizar las secreciones. De vuelta, como muchos de estos pacientes no tienen esa capacidad porque no tienen fuerza muscular, usamos el ambú, donde le doy 2 o 3 veces de una inspiración de aire y los ayudo a que puedan toser. Acá podemos ver esta imagen con la máscara de ambú que se la ponen en la cara y a la otra persona tratando de facilitar el movimiento para que puedan toser. Acá también, acá le pedimos una paciente que no sea de ejemplo porque siempre la trabajamos, donde cooptamos ahí bien la máscara
donde con la mano le doy, con una mano sola le doy el aire y con eso la voy trabajando. Esto igualmente es PPI, no es air stacking, porque le hago tomar aire y después le facilitamos para que pueda movilizar las secreciones. Y siempre cuando usan el ambú es importante tener en cuenta el volumen que yo le estoy dando al paciente. No es aprieto con las dos manos y le tiro toda la cantidad de aire que hay dentro de la bolsa porque si no se va a lesionar. Eso se llama barotrauma, trauma por presión. ¿Sí? Y Entonces con acá una en, sola mano en general se usan. y acá en cambio directamente con la traqueostomía. Mismo acá yo hago con las dos manos porque no terminaba de moverme los mocos el paciente, así que ahí termino haciéndolo con las dos manos Justo. para poder facilitarlo. Bueno, disculpen que Y las interrumpa por pedido de ustedes. Yo les cuento que hemos pasado los 50 minutos, pero está todo muy bueno, interesante. después otro equipo que tenemos que usamos bastante en los pacientes neuromusculares es el COF Assist, que por ahí algunos lo escucharon hablar, otros no. Lo que te ayuda el COF es que tenés una fase inspiratoria y otra expiratoria. La inspiratoria te va a mandar presión positiva, pero con un límite de presión. Y la fase expiratoria te va a ser como un succionador, que te va a ayudar a que el paciente pueda movilizar las secreciones y expectorar. Bueno, esto lo vamos a pasar. Entonces, para terapia de higiene bronquial es importante la aspiración de secreciones, ayudar la tos y la humidificación. Y ahora sí, un poco más yendo a las alarmas de qué ver en un respirador, qué suena y tratar de interpretarlo. Uno sabe que en un respirador van a estar el respirador, la tubuladura, el filtro y la cánula. Bueno, si empieza a sonar algo, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces, si empieza a sonar que la presión pico está alta o presión elevada o el nombre que usen, bueno, es que hay algo que está tapando la cánula. Por lo general, si el paciente está en volumen control y me empieza a decir presión pico alta, es que el respirador está queriendo meter más presión para poder mantener ese volumen fijo y es que hay o moco o está tapado o que hay mucha agua condensada o que está como un broncoespasmo, entonces trato de resolver lo que está pasando. Después, si dice Sí, presión, perdón que te interrumpa, sí, ¿eh? obvio, Pero vamos con, porque esto es fundamental. Cuando suena el respirador todo el mundo se pone loco sí, y llama, llama. Eh, Primero, cuando suena el respirador tengo que mirar al paciente. ¿Qué le está pasando? No apagar la alarma. Primero lo miro al paciente. Si es la alarma de presión alta, bueno, pienso, vimos la anatomía del circuito, tenemos la interfase, tenemos la tubuladura y el respirador. Ahora, si la presión es alta, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar con la interfase? Puede estar tapizada de moco, por eso el aire le cuesta entrar, el paciente puede tener broncoespasmo, digamos, también, pero vamos a ver lo que podemos solucionar. Muchas veces la cánula tiene que estar derechita dentro sí, de la tráquea y a veces se lateraliza o se va hacia atrás y el extremo distal de la cánula hace pared con la pared posterior de la tráquea y el aire no puede entrar. Entonces, ¿qué hago? Suena la alarma de presión, alineo la vía aérea, no mejoró, aspiro, no mejoró, los filtros están sanos, no mejoró, lo oculto, broncoespasmo, emergencia. ¿Sí? Sería como la secuencia lógica. sí, sí, sí. Después, si dice presión baja, bueno, es que hay Hola, algo que buenas. pudiendo dar el aire. Entonces, por lo general puede ser que o el balón se haya pinchado o esté desinflado o que se haya desconectado del circuito. Bueno, me fijo, se desconectó de algún lado, está todo entero. O que también una opción que puede ser es que se haya rajado la tubuladura. Entonces ahí de vuelta, lo que sea Yani, miro al paciente, miro dónde está el problema y trato de resolverlo. Si en esa situación empiezo como a colapsar o no saber qué hacer, bueno, puedo agarrar el ambú, lo bolseo y mientras voy viendo qué es lo que está pasando en el medio. No tratar de desesperar porque uno no puede resolver nada en la desesperación. Y después desconexión, bueno, un poco lo mismo. Cuando uno se desinfla el balón o se pinchó se pinchó el balón o sale algo, te va a empezar a saltar la alarma de desconexión. Nos pasó con una paciente con ELA que la trasladaron para hacerle la gastrostomía en la ambulancia, se le desconectó, la paciente no se podía comunicar, casi se muere. Sonaba la alarma de desconexión, pero Sí, sí. nadie hizo nada. Sí. Y después las cosas más frecuentes o lo que uno siempre, o sea, lo que puede, el miedo que uno tiene de estar en la casa con un paciente ventilado son estas situaciones, donde por un lado está la decanulación, decanulación accidental, que para eso siempre recomendamos tener ese kit de emergencia a mano.
En pediatría se usa mucho un tubo de repuesto por si en el caso de que se llegue a canular poder tutorizar esa vía aérea. En el adulto por ahí no, se tiene más una cánula de repuesto por las dudas y se vuelve a canular. Y ahí siempre tener la lidocaína a mano, la jeringa a mano, todo para poder resolverlo rápido y no perder tiempo en Y, eso. perdón, siempre el cambio de cánula, si es programado, lo hace el médico o el kinesiólogo, ¿sí? Esto, digamos, no se tendría que ocupar, bueno, en pediatría es distinto, pero no se tendría que Sí. ocupar ni el cuidador ni el enfermero. Ahora, si tenemos una emergencia, hay que saber hacerlo. No lo Sí. vamos a explicar ahora, hay un video muy bonito en YouTube, van y se fijan, no para hacerlo, sino para saberlo, porque no podemos prever que pasen las cosas, porque cosas van a pasar. Lo que tenemos que saber es qué hacer cuando pasan. Después, obstrucción severa de la cánula, esto va un poco con lo que había dicho Yani. Bueno, primero veo qué es lo que está pasando, entro a aspirar, si no mejora, ahí veo si es la endocánula, por ejemplo, en el adulto, si la puedo limpiar y cambiar, lo puedo bolsear y si no, llamo a emergencias directamente. Y Eh, después, ¿qué pasa si el respirador falla? Era lo que habíamos dicho, que siempre tener a mano el número de teléfono a quien llamar por cualquier emergencia con el respirador, si te salta un error o lo que sea, y si no, saber usar el ambú. perdón, antes de llamar a nadie, lo desconecto del respirador y ambuceo al Sí, paciente, sí. ¿sí? Y después, siempre pegado al número de teléfono del proveedor, ahí con tranquilidad, el paciente está ventilando, llamo al proveedor. O anécdota, ¿vieron que uno aprende más de las cosas que salen mal que de las cosas que salen bien? Eh, a veces está, y no queremos contar lo que sale mal porque quedamos mal. Nos pasó una vez una paciente en domicilio que la cánula, tiene una cánula de esas que se pueden regular, la cánula se había salido, quedó haciendo pared, esta es mi teoría, quedó haciendo pared, entonces la enfermera decidió ambucearla por la boca, cosa que no está mal, pero no le desinflaron el balón. Entonces, digamos, tuvo una lesión gastrointestinal por esto. Entonces, si voy a ventilarlo, el paciente está traqueostomizado y lo voy a ventilar por la boca, está perfecto, pero tengo que desinflar el balón. Y si no, inflar el balón y ventilarlo por la tráqueo, que es lo más fácil. Eso es lo más fácil, pero digo, si no pueden, porque no se puede, Sí, porque lo que nada, sea. Y lo ahí que está la sea. técnica de la 6 y la E. Si somos dos personas, buenísimo, es más fácil. Si soy una persona solo, ahí podemos ver las dos fotos de las dos opciones. Y después, como sugerencia La nuestra, tener. C es esto y la E es esto, es la mano, la C y la Sí, E. acá está Perdón. con las letras para, no sé si es muy gráfico, pero Perdón, ¿puedo comentar algo? sí, Sí, Hola, buenas, soy auxiliar de enfermería eh, y a mí me pasa dos cosas. A mí el respi me, me pasa que dice vete bajo y en sí. mi caso, al menos algo personal, bueno, yo tengo pediátricos, generalmente lo que hago es aspirar porque sé que hay moco. En mi caso, cuando dice vete bajo, hay moco, aspiro y deja de sonar. Y otro problema que tengo, que es que me salta alta frecuencia, que yo me doy cuenta que es que el respi le da en 14 la respiratoria. Y muchas veces ella estando dormida, la respiratoria va a 44. Y ahí empieza a sonar alta frecuencia. Claro, Me ahí ahí pasa, es un problema del seteo de las sí, alarmas. me Sí. parece que ¿cómo? ahí el paciente debe estar ventilado por presión o no. Entonces, por eso cuando uno lo aspira, debe mejorar el volumen y te debe Sí, dejar de decir presión, vete bajo, ¿o no? vete bajo, sí. Claro, y después me parece que ahí si está Y seteado en respecto a la frecuencia, 14 y ella maneja una de 44, no sé qué edad tiene el paciente, pero por ahí habría que ver qué frecuencia, qué tiempo 18. inspiratorio, inspiratorio tiene. Entonces, para poder Lo tratar de usas, que esté sincrónico. lo usas solamente de noche, porque el médico aconsejó solo de noche, porque a veces mientras duerme se relaja tanto que muchas veces deja de respirar o se olvida. Ok. Eh, entonces, bueno, tiene 18 la paciente, mi pacientita,
Y bueno, lo que pasa es eso, o sea, lo que yo noto, que lo voy grabando y después lo voy viendo el video para ver cuál es el problema, y lo que yo noté es Chicas, eso, perdonen, no quiero ser antipática, pero voy a ser ¿sí? antipática. Falta muy poquito para terminar la Sí, eso presentación. Ah, bueno, bueno, yo iba perdón, también a perdón. decir que, bueno, que recuerdo que en el momento de ingreso dijimos que las consultas al Sí, final así pueden terminar la disertación, por favor. Ah, disculpa, después genial. contestamos las preguntas, sí. Después, sí. Gracias, gracias, perdón, disculpen. Bueno, y como sugerencia, que todo paciente que está traqueotomizado y ventilado, lugar que vaya con esto, con su kit de emergencia, su aspirador que funcione y cargado, el ambú y el oxígeno. Y después, una frase como para terminar ay, ya, para que se me fue para atrás, perdón, ¿eh? Ahí está. Que me parece que está bueno hablar de esto, de formarnos y capacitarnos entre todos. Cuando el paciente está estable, cuando está bien, averiguar, preguntar. Nunca está de más preguntar y saber cómo funciona el respirador, cómo funcionan las alarmas, qué tiene seteado, qué no, y qué hacer y qué no hacer. Mismo, ahora sí de vuelta, repito, involucren a la familia, que ellos puedan saber manejar al paciente, puedan saber hacer las cosas. No seamos como celosos de lo que hacemos y no compartámoslo, y creo que si todos colaboramos a cuidar al paciente, el paciente la va a pasar mejor y el entorno también va a poder favorecer a que haya menos accidentes, por así decirlo de una forma. Sí, y como yo les decía antes, y me repito porque para mí es súper importante, cosas van a pasar todo el tiempo. Intercurrencias va a haber, porque son pacientes frágiles, por algo están con internación domiciliaria. Entonces, podemos hacer todo lo posible por prevenir lo que se puede prevenir, pero tenemos que saber cómo actuar cuando tenemos una emergencia, y eso lo tenemos que hacer cuando el paciente está bien. Muy bien. Bueno, y ahora sí, si quieren, Bueno, gracias, la verdad, completísimo y un aporte, pero significativo a todos estos, a todos nosotros que hacemos y que trabajamos con pacientes en domicilio. Ahora sí, vamos a hacer las preguntas, vamos a responder preguntas, yo las voy leyendo. Nosotros la modalidad que tenemos es desde el chat, por escrito, las leo y vamos respondiendo por ahí. A la primera pregunta dice, quisiera que pases la importancia del aire de la tráquea. Bueno, ahí A no ver, sé si... la que lo preguntó, ¿me puede Sí, explicar un poquito más? quisiera que pases la importancia del aire de la tráquea. No sé quién lo preguntó. Dice Samsung, pero no hay un nombre, así que no puedo saber el nombre de la persona y que podamos por ahí comprender un poquito la consulta. Bueno, mientras aparece, bueno, el doctor Fernando Castro felicita a las disertantes y su inquietud se genera en aún no tener documentada las experiencias en el domicilio, generando, ¿no?, una inquietud para diferenciar esta de la institucional, ¿sí? Y hacer una comparativa entre ambos, entre las instituciones y el domicilio. Eso Mm, sería un aporte tremendo. la verdad que sería muy interesante hacer un Sí. relevamiento, sí. Ujú. Eso está bueno. Susana pregunta, ¿qué pasa cuando dice BTE bajo o alta frecuencia? Susana Susana, es la vos que sos la nos que hizo la preguntaste pregunta recién. recién, ¿no? Sí. ¿Quedó claro? Hola, sí, sí, sí. Excelente. Bien, la otra pregunta, ¿el cambio de cánula es siempre por otra estéril o nueva? O Bueno, entiendo que es y se puede reusar, reutilizar Esto hay esa, ¿no? como depende de dos si es pediátrico o libritos. adulto. Claro, hay dos Mm, libritos. Está el librito de los pediátricos y está el librito de los adultos. Justo yo trabajo con los dos. En los adultos se cambia por un estéril y se cambia por lo general cada 2 meses. En cambio, en el pediátrico, nosotros se recomienda cambiar la cánula, esterilizarla. ¿Cómo la esterilizamos en el domicilio? 1 litro de agua con 3 mililitros de detergente enzimático, 15 minutos. Se limpia con solución estéril, se seca y se guarda. Y se cambia la semana siguiente. Pero por eso, hay dos ¿Puedo libritos. hacer una aclaración? Sí. Que no le saco la cánula y la lavo y lo dejo con el ostomo No, no, abierto, claro, perdón. no, 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 Sí. no, no, no. Se pone siempre, por lo general se piden 2 o 3 cánulas en el pediátrico, a diferencia del adulto.
Perdón, podría hacer una aclaración yo, si no les incomoda. En Para internación nada. domiciliaria hay toda una movida para que las cánulas se cambien una vez por mes, sea adulto o pediátrico, porque la contaminación en el domicilio es muchísimo más baja que en la institución. De eso me refería en la aclaración anterior. Todavía tenemos mucha información de la institución y poca del domicilio. Esto no les quita Sí, mérito a ninguna de las dos expositoras, que fue excelente esta charla, no, pero el tema del cambio de cánula además es controversia incluso en la literatura. Sí. Nosotros, digamos, por convención dijimos, bueno, las cambiamos cada 2 meses si no hay intercurrencia, pero si uno va a leer el consenso argentino, el que está publicado en la MR, que está en la revista Argentina de Medicina Respiratoria, dice cada 3 o 6, no me acuerdo que era 6, ¿no? Y Y nos después pareció el una barbaridad. fabricante se hace cargo un mes de la utilidad de la cánula por lo general, cuando vas a Por leer eso estaría bueno tener experiencia propia y dictar nuestras propias normas, tener nuestro cuadernillo. es que la idea, Janina, es que estas charlas sean el comienzo para que motive a los oyentes y demás a trabajar en conjunto para hacer la experiencia real en el domicilio. Hay muchas cosas que nosotros transmitimos de la experiencia institucional, pero todavía no tenemos ni estadísticas propias ni un conocimiento acabado con respecto a determinadas cosas. Eh, Mm. si leemos bibliografía mundial, el uso de cánulas y demás está totalmente para nosotros cambiado. Hay, como bien dijiste vos, hay países que cambian la cánula 2 veces al año. Es decir, puede estar con una cánula 6 meses sin generarle problema. Son cosas que todavía no podemos dar afirmación absoluta porque no tenemos nada documentado. Sí, son cosas para charlar y Sí. discutir, sí. Ujú. Bueno, yo acá en el chat no hay más preguntas. Bueno, yo creo que hemos... Bueno, quiero, en mi carácter de Ah, presidente de esta hay dos. comisión científica, agradecer a Janina y a Clara, que han sido estupendas. Ha sido, les voy a contar a ambas que ha sido la charla con mayor audiencia. Hemos tenido mayor cantidad de escuchas. Acuérdense que de 53, 54 que han estado, siempre hay 2 o 3 que están presenciando con una sola máquina. Así que hemos superado los 100, ciento y pico de audio evidentes de la conversación. La verdad que estoy muy satisfecho y muy agradecido a las dos. Excelente la charla y excelente la moderación. No, Así un es, placer y bueno, esperemos haber cumplido con las expectativas de la Sí. gente. por supuesto, Superado, superadas, superado. superadas. Con aplausos en vivo. Bueno, gracias. Y, y bueno, ahora nos vamos desconectando porque nos hemos Hasta la pasado. próxima, chao. Muchas Gracias. gracias a ambas, Adiós. Janina y Clara. Adiós. Gracias, adiós.